Había una quietud extraña en el aire cuando ella cerró los ojos aquella tarde de 1847. Ellen White no buscaba visiones, simplemente oraba por claridad en medio de las dudas que asediaban a los creyentes dispersos. Pero lo que vio cambiaría para siempre su comprensión del final de la historia humana. En la visión, el cielo se abría como un pergamino que se enrolla. 7 ángeles emergían del santuario celestial, cada uno portando una copa dorada que resplandecía con una luz terrible. No era la luz suave que había visto en otras visiones del trono de Dios. Esta luz quemaba, cortaba, exponía sin misericordia cada rincón de la tierra donde la gracia ya no intercedía. Ella escribe en El conflicto de los siglos que estas copas contienen la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Las palabras la estremecían mientras las escribía décadas después, sin mezcla. Esto significaba que el tiempo de 1900 gracia habría terminado, que la intercesión de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial habría cesado para siempre. El primer ángel volaba bajo, casi rozando las ciudades del mundo. Su copa se inclinaba y el contenido se derramaba como aceite hirviendo sobre la tierra. Pero no era fuego lo que caía, eran úlceras malignas y dolorosas que brotaban en la piel de quienes tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Ellen observaba cómo los hombres se retorcían, cómo los hospitales se desbordaban, cómo la ciencia médica más avanzada no encontraba alivio para este tormento que venía directamente del cielo. La escritora adventista notó algo perturbador. Estas llagas no afectaban a todos. Había un grupo de personas que caminaba entre el caos sin una sola marca en su piel. Llevaban en sus frentes un sello invisible pero real, una protección que ninguna plaga podía traspasar. Eran aquellos que habían guardado los mandamientos de Dios y la fe de Jesús durante la crisis final. Mientras el primer ángel terminaba su obra, el segundo ya se aproximaba al mar. Su copa era más grande, más pesada. El océano que había sostenido la vida durante milenios se transformaba en sangre espesa como la de un muerto. Los peces flotaban en la superficie, las corrientes marinas se detenían, el comercio internacional colapsaba en cuestión de horas. Ellen percibía en la visión que esta no era una metáfora. La sangre era real, viscosa, con un olor que penetraba las costas más lejanas. Los barcos encallaban, las flotas pesqueras regresaban vacías y los puertos se convertían en cementerios líquidos donde nada podía sobrevivir. El tercer ángel no esperó. Su vuelo trazaba una línea directa hacia los ríos y manantiales de agua dulce que aún sustentaban la vida en los continentes. Ellen White observaba desde su perspectiva celestial cómo la copa se volcaba sobre el Amazonas, el Nilo, el Mississippi, los Alpes suizos, donde nacían los arroyos más puros. En primeros escritos, ella documenta la voz que se alzaba desde el altar de Dios. Justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el Santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. La justicia divina se manifestaba con una precisión que helaba la sangre. Aquellos que habían perseguido, torturado y ejecutado a los fieles durante la crisis final, ahora no tenían más que sangre para saciar su sed. Los sistemas de agua potable de las grandes metrópolis se transformaban en corrientes rojizas que ningún filtro podía purificar. Ellen veía cómo las multitudes se agolpaban en las iglesias que habían permanecido cerradas para el mensaje de los 3 ángeles. Los pastores que habían ridiculizado la observancia del sábado, que habían enseñado que la ley de Dios había sido abolida, ahora clamaban a gritos por agua limpia que no llegaba. Sus congregaciones los rodeaban con ojos acusadores, exigiendo respuestas que ya no importaban. Pero entre tanto caos, los 144,000 sellados bebían de fuentes que manaban cristalinas en medio del desierto.
Dios había preparado refugios secretos, cavernas en las montañas, oasis escondidos donde su pueblo encontraba no solo agua fresca, sino el maná que descendía cada mañana como en los días de Moisés. El cuarto ángel se dirigía directo al sol. Ellen sintió el calor antes de ver el resultado. La estrella que había iluminado la tierra durante 6000 años recibía poder para quemar a los hombres con fuego. No era el calentamiento gradual que algunos científicos profetizaban. Era un incremento brutal, instantáneo, que convertía las ciudades en hornos y los desiertos en infiernos literales. Ella escribió más tarde que los hombres blasfemaban el nombre de Dios durante esta plaga, pero no se arrepentían. El orgullo humano permanecía intacto, incluso mientras la piel se ampollaba bajo un sol que se había vuelto enemigo. Los aires acondicionados colapsaban, los refugios subterráneos se transformaban en saunas mortales. Y aún así, las multitudes maldecían al cielo en lugar de reconocer su rebeldía. El quinto ángel ya volaba hacia el trono de la bestia, su copa dirigida al corazón mismo del sistema que había engañado al mundo entero. Tú que has leído hasta aquí, detente un momento. Ellen White vio algo que te concierne directamente en esta quinta copa. El ángel volaba hacia el trono de la bestia, hacia ese sistema que había seducido a las naciones con promesas de unidad y paz mundial. Su copa se derramaba sobre el reino que había parecido tan sólido, tan permanente, tan inevitable. En el deseado de todas las gentes, ella había escrito sobre otro momento de tinieblas, cuando Cristo pendía de la cruz y la oscuridad cubrió la tierra durante 3 horas. Pero aquellas tinieblas eran redentoras, cargadas de esperanza para la humanidad. Estas tinieblas de la quinta plaga eran diferentes. Cubrían el reino de la bestia como un manto de desesperación sin escape. Los sistemas de comunicación global colapsaban uno tras otro. Las pantallas se apagaban, las señales satelitales se desvanecían, los centros de comando se sumían en una negrura que ningún generador podía vencer. Era como si la electricidad misma hubiera olvidado cómo funcionar en los lugares donde se había blasfemado contra el nombre de Dios. Ellen observaba cómo los líderes mundiales que habían promulgado el decreto dominical, que habían perseguido a los observadores del sábado, ahora tropezaban a ciegas en los pasillos del poder. Sus teléfonos móviles eran inútiles, sus búnkers se convertían en tumbas prematuras, y sus voces de autoridad se perdían en el vacío de una oscuridad que parecía tener vida propia. Pero tú debes entender algo crucial. Cristo ya no intercedía en el santuario celestial. Su obra como sumo sacerdote había terminado cuando pronunció las palabras «consumado es» por segunda vez en la historia. El que había llorado sobre Jerusalén, el que había extendido sus brazos suplicantes hacia una humanidad rebelde, había cerrado el libro de la vida para siempre. Los hombres se mordían las lenguas de dolor durante esta quinta plaga. No era solo el sufrimiento físico, era la comprensión tardía de que habían rechazado su última oportunidad. El silencio del cielo era más aterrador que el rugir de todas las tempestades juntas. Sin embargo, Ellen veía que incluso en medio de estas tinieblas sobrenaturales, los sellados de Dios caminaban en luz. No la luz artificial que había fallado, sino la misma luz que había guiado a Israel por el desierto. La Shequina que ahora reposaba sobre aquellos que habían elegido obedecer a Dios antes que a los hombres. Durante años de preparación silenciosa, los fieles habían forjado un carácter que ahora resplandecía como oro refinado en el fuego. Ellen White había escrito en los testimonios para la Iglesia que el carácter se forma en las pequeñas decisiones diarias, en las victorias secretas que nadie ve, en la fidelidad cuando cuesta todo y no se ve recompensa inmediata. Mientras el sexto ángel se acercaba al gran río Éufrates, aquellos que habían aprendido a confiar en Dios durante las pruebas menores, ahora permanecían serenos ante la prueba suprema. Habían cultivado una fe que no dependía de las circunstancias externas, una esperanza anclada en promesas eternas, un amor que había expulsado todo
todo temor. La copa del sexto ángel se volcaba sobre las aguas del Éufrates, y el río que había sostenido las civilizaciones más poderosas de la historia se secaba como un arroyo en verano. Babilonia la Grande, ese sistema que había embriagado a las naciones con el vino de su fornicación espiritual, perdía su última línea de defensa. Ellen veía emerger de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, tres espíritus inmundos semejantes a ranas. Estos demonios ejecutaban señales portentosas que engañaban hasta a los reyes de toda la tierra habitada. Milagros falsos que parecían tan reales como los que Moisés había obrado ante Faraón, pero que procedían de una fuente completamente opuesta. Los preparativos para Armagedón comenzaban con una precisión militar que helaba la sangre. Ellen observaba cómo los ejércitos de los reyes del Oriente marchaban por el lecho seco del Éufrates, cómo las naciones se alineaban para una batalla que determinaría el destino final de cada alma humana. Pero quienes habían cultivado el hábito de la oración secreta, de la meditación en las Escrituras, del servicio abnegado, no se dejaban llevar por el pánico general. Habían aprendido a discernir entre la voz de Dios y las voces seductoras del enemigo. Su carácter se había solidificado como diamante bajo presión, y ahora esa solidez se convertía en su protección más eficaz. Durante los días de preparación, cuando aún había tiempo, estos fieles habían tomado decisiones que parecían insignificantes. Rechazar el entretenimiento que corrompía la mente, elegir alimentos que clarificaban el pensamiento, desarrollar hábitos de estudio que fortalecían la fe. Ahora, cuando el mundo entero se tambaleaba, ellos permanecían firmes como cedros del Líbano. La historia recordaría ese momento como el punto de no retorno. El séptimo ángel alzó su copa hacia el aire mismo, hacia la atmósfera que envolvía el planeta como un manto protector. Ellen White escribe en Obreros Evangélicos que los siervos de Dios, incluso en las horas más oscuras, deben ser canales de misericordia. Pero ahora contemplaba una escena donde la misericordia había sido rechazada tantas veces que solo quedaba la justicia pura. Cuando la séptima copa se derramó sobre el aire, una voz potente salió del templo del cielo, desde el trono mismo, clamando: «Hecho está». Era el eco de las palabras que Cristo había pronunciado en la cruz, pero ahora sellaban el destino de un mundo que había elegido la rebelión por encima de la redención. El granizo comenzó a caer, pero no eran las piedras de hielo que ocasionalmente azotaban las cosechas terrestres. Cada piedra pesaba un talento completo, aproximadamente 34 kilogramos de hielo sólido que caía desde las alturas como proyectiles dirigidos por la ira divina. Los edificios más sólidos se desmoronaban como casas de naipes. Los refugios antiaéreos se convertían en tumbas de concreto. Ellen observaba cómo, en medio de esta devastación final, algunos de los fieles aún extendían sus manos hacia aquellos que gemían bajo el peso de las plagas. No podían detener el juicio divino, pero sus rostros irradiaban una compasión que contrastaba dramáticamente con la blasfemia que brotaba de labios atormentados. Era como si el agua purificadora de la gracia hubiera sido sustituida por las aguas amargas del juicio. Los obreros evangélicos que durante años habían suplicado a las almas que aceptaran la salvación, ahora solo podían orar por aquellos que habían sellado su propio destino. Sus lágrimas caían como rocío sobre una tierra que ya no podía ser restaurada. Los terremotos acompañaban la caída del granizo, con una furia que sobrepasaba todo registro histórico. Jerusalén se dividía en tres partes, las ciudades de las naciones se desplomaban como dominó, y las islas desaparecían del mapa como si nunca hubieran existido. Los montes más altos se desvanecían, las cordilleras milenarias se convertían en polvo bajo el poder de aquel que mueve las montañas cuando se levanta para juzgar la tierra.
En las cavernas donde se refugiaban las familias fieles, una paz sobrenatural reinaba en medio del caos exterior. Ellen White había visto en visiones anteriores cómo Dios preparaba estos lugares de refugio, estos graneros espirituales, donde su pueblo encontraría protección durante la cosecha final de la tierra. Como en las parábolas que Jesús había contado sobre el trigo y la cizaña, la separación era definitiva e irreversible. La cosecha había llegado a su plenitud, y cada grano mostraba su verdadera naturaleza. Los padres que habían enseñado a sus hijos a obedecer a Dios por encima de cualquier autoridad humana, ahora veían el fruto de esa educación en hogares que permanecían unidos cuando el mundo se desintegraba. Las madres que habían cultivado la fe en el altar familiar, que habían enseñado himnos de confianza en lugar de canciones mundanas, que habían llenado la mente de sus pequeños con promesas bíblicas en lugar de entretenimientos vacíos, ahora cosechaban la tranquilidad de corazones que no temían, aunque la tierra se removiera. Ellen observaba familias enteras que habían aprendido a vivir con menos, a depender de Dios para lo esencial, a encontrar gozo en las cosas simples y eternas. Cuando los supermercados cerraron y las cadenas de suministro colapsaron durante las primeras plagas, estos hogares ya sabían cómo sobrevivir con los recursos que el cielo proveía. Los niños que habían crecido memorizando las promesas de protección divina, ahora las recitaban con voces serenas mientras el granizo martillaba sobre sus refugios rocosos. Sus padres no tenían que inventar explicaciones para el caos exterior. Los pequeños ya entendían que estaban viviendo los tiempos que la Biblia había predicho. Era la temporada de cosecha más dramática en la historia del planeta. Los vientos del juicio separaban la paja del trigo con una eficiencia que no dejaba lugar a dudas. Las familias que habían elegido el camino estrecho durante las estaciones de siembra y crecimiento, ahora se refugiaban en graneros celestiales mientras la tormenta arrasaba con todo lo que no tenía raíces profundas. Los esposos que habían aprendido a orar juntos, que habían puesto los principios divinos por encima de las ganancias materiales, que habían edificado sus hogares sobre la roca de la obediencia, veían sus casas espirituales permanecer firmes cuando todas las demás se tambaleaban sobre arena movediza. Tu cuerpo ha sido tu templo durante todos estos años. Y ahora entiendes por qué Ellen White insistía tanto en los principios de salud que parecían tan estrictos. Mientras las plagas devastan a quienes han violado las leyes de la vida, tú que has cuidado el templo que Dios te confió, experimentas una vitalidad sobrenatural que desafía toda lógica médica. Los hospitales están abarrotados de víctimas de las úlceras de la primera plaga, pero sus tratamientos fracasan porque este mal viene del cielo, no de virus o bacterias terrestres. Los médicos que ridiculizaron los principios de temperancia adventista ahora buscan desesperadamente en sus farmacopeas algún alivio que no existe. Las drogas que prometían curar todo, los estimulantes que ofrecían energía artificial, los narcóticos que adormecían la conciencia, todo resulta inútil contra flagelos que no reconocen la autoridad de la ciencia humana. Tú, que aprendiste a beber agua pura cuando aún manaba cristalina de los manantiales, que elegiste alimentos sencillos cuando la abundancia tentaba hacia los excesos, que fortaleciste tu sistema nervioso con descanso reparador en lugar de agotarlo con placeres destructivos, ahora tu cuerpo responde como un instrumento afinado en las manos de su creador. Ellen veía en la visión cómo la luz de la salud irradiaba desde los rostros de aquellos que habían vivido en armonía con las leyes naturales. No era una luz externa, sino el resplandor interno de sistemas corporales que funcionaban como Dios los había diseñado. Sus mentes permanecían claras mientras el mundo enloquecía. Sus nervios se mantenían estables mientras otros temblaban de terror. La reforma pro-salud, que tantos habían considerado legalismo estrecho, ahora se revelaba como un acto de misericordia divina. Dios había preparado a su pueblo no solo espiritualmente, sino físicamente, para resistir los embates de
Los últimos días, los cuerpos purificados por años de obediencia a las leyes de la vida, se convertían en fortalezas inexpugnables contra las plagas que arrasaban con aquellos que habían despreciado el templo de su morada. Mientras el aire mismo se volvía tóxico durante la séptima plaga, tú respiras con facilidad sobrenatural. Los pulmones que nunca conocieron el humo del tabaco, que se fortalecieron con ejercicio moderado y aire puro, ahora procesan el oxígeno escaso con una eficiencia que asombra incluso a los ángeles que te protegen. El gran engaño había comenzado mucho antes de las plagas. Ellen White lo había visto todo en el conflicto de los siglos, cómo Satanás se presentaría como un ángel de luz, cómo sus ministros aparecerían como ministros de justicia, cómo el mismo enemigo se haría pasar por Cristo en una representación tan convincente que engañaría a casi todo el mundo. Durante los días que precedieron al derramamiento de las copas, los milagros falsos se multiplicaron como nunca antes en la historia. Sanidades instantáneas transmitidas en vivo por televisión, resurrecciones documentadas por cámaras múltiples, fenómenos sobrenaturales que desafiaban toda explicación científica. Los líderes religiosos que habían rechazado el mensaje de los tres ángeles ahora proclamaban que estos prodigios confirmaban sus enseñanzas erróneas. Yo mismo fui testigo de cómo millones se postraron ante aquel que descendió del cielo con gran esplendor, envuelto en una luz que parecía más brillante que el sol del mediodía. Su voz era melodiosa, sus palabras destilaban amor y compasión, sus brazos se extendían en bendición hacia las multitudes extasiadas. Proclamaba haber cambiado el sábado al domingo como una concesión a la evolución espiritual de la humanidad. Pero los que habían estudiado profundamente las Escrituras notaron detalles que traicionaban la identidad del impostor. Sus pies no tocaban el suelo, porque las heridas de los clavos habrían revelado su falsedad. No citaba textualmente las palabras que el verdadero Cristo había pronunciado, sino paráfrasis sutilmente alteradas que justificaban la desobediencia a la ley de Dios. Los 144,000 sellados permanecieron inmóviles mientras el mundo entero se postraba. Habían aprendido que el verdadero Cristo vendrá de manera que todo ojo le vea, que su aparición será acompañada por la resurrección de los justos muertos, que su primera orden será llamar a sus escogidos de los 4 vientos de la tierra. Este impostor glorioso evitaba cuidadosamente mencionar la segunda venida real, enfocándose en establecer su reino terrenal inmediato. Cuando las plagas comenzaron a caer después de este gran engaño, la desilusión fue tan amarga como las aguas que se convirtieron en sangre. Millones comprendieron demasiado tarde que habían adorado al enemigo de sus almas, que habían rechazado la verdad cuando aún había tiempo para arrepentirse. Los fieles, que habían soportado el desprecio por su aparente fanatismo, ahora veían vindicated su fidelidad inquebrantable a la palabra escrita de Dios. En medio del horror más absoluto que la tierra había conocido, jamás Ellen White vio algo que transformó su comprensión de las plagas para siempre. No eran castigos ciegos de un Dios vengativo, sino las aguas purificadoras de una justicia que finalmente restauraría el orden quebrantado del universo. En mensajes selectos, ella escribiría más tarde que incluso durante las plagas, el amor de Dios seguía manifestándose hacia aquellos que le pertenecían. Mientras el mundo se desintegraba bajo el peso de la rebelión acumulada durante milenios, los fieles experimentaban una comunión con su Creador más íntima que cualquiera que hubieran conocido antes. Las promesas que habían memorizado durante años de preparación ahora se cumplían con una literalidad que los dejaba sin aliento. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Se convertía en realidad tangible cuando las úlceras se detenían exactamente en el límite de sus refugios, cuando el agua que bebían permanecía cristalina mientras el mundo se ahogaba en sangre.
Ellen observaba cómo los ángeles formaban un muro invisible pero impenetrable alrededor de cada familia fiel. No era imaginación ni simbolismo, eran seres reales, con poder real, cumpliendo órdenes específicas de proteger a aquellos cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida. Sus espadas flamígeras desviaban cada piedra de granizo que se dirigía hacia los escogidos. La esperanza que sostenía a los fieles no era esperanza ciega, sino esperanza fundamentada en siglos de fidelidad divina. El mismo Dios que había preservado a Noé durante el diluvio, que había protegido a los hebreos en Egipto mientras las plagas azotaban a sus opresores, que había librado a Daniel del foso de los leones, ahora desplegaba su poder protector en una escala global. Mientras las naciones se tambaleaban y los reinos colapsaban, los 144,000 cantaban el cántico de Moisés y del Cordero con voces que se alzaban por encima del estruendo de la destrucción. No cantaban de triunfo personal, sino de vindicación del carácter de Dios ante un universo que había observado el gran conflicto durante milenios. El agua viva que había prometido Cristo a la mujer samaritana ahora fluía abundante en corazones que habían aprendido a confiar cuando todo parecía perdido. La sed espiritual quedaba saciada de manera completa, definitiva, eterna, mientras el mundo físico se secaba bajo el peso del juicio divino. ¿Por qué te mostró Dios estas cosas a través de los ojos de Ellen White? La pregunta que había iniciado esta travesía encuentra ahora su respuesta en la síntesis final de una visión que abarca toda la historia humana. Las 7 plagas no son el capricho de una divinidad ofendida, sino la cosecha inevitable de decisiones sembradas durante el tiempo de gracia. Cada copa derramada representa el resultado natural de rechazar la misericordia, de endurecer el corazón contra la voz del Espíritu, de elegir la rebelión por encima de la redención durante los días cuando aún era posible arrepentirse. Ellen White vio que estas plagas vindicarían para siempre el carácter de Dios ante el universo entero. Los mundos no caídos, que habían observado con perplejidad cómo Dios permitía que la rebelión siguiera su curso, finalmente comprenderían que el Creador había agotado todos los recursos del amor antes de permitir que la justicia siguiera su curso natural. La escritora adventista entendió que cada alma que pereciera bajo las plagas habría rechazado conscientemente la salvación, no una vez, sino repetidamente. Habría endurecido su corazón contra las súplicas del Espíritu. Habría escogido el camino de la desobediencia incluso cuando la verdad le fue presentada con claridad meridiana. Pero la visión culminaba con una escena que transformaba todo el horror anterior en preludio de gloria inefable. Después de las plagas, después del Armagedón, después de los 1000 años de desolación, Él envió la tierra nueva donde no habría más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrían pasado para siempre. Las plagas que parecían tan terribles, desde la perspectiva humana, se revelaban como el último acto de misericordia divina, el final definitivo del sufrimiento, la erradicación completa del pecado y sus consecuencias, la restauración del orden perfecto que había existido antes de la gran rebelión. Tú que has leído hasta aquí, tienes una ventaja que no tuvieron las generaciones anteriores. Conoces el final de la historia antes de que se escriba. Las plagas vendrán, pero no para ti si eliges el camino de la obediencia. El gran conflicto terminará y el amor habrá triunfado sobre toda rebelión para toda la eternidad. La pregunta ya no es si estas cosas sucederán, sino de qué lado de la línea divisoria te encontrarás cuando el tiempo de gracia termine para siempre.